Cumprimento a todos os participantes, vejo que algumas pessoas ainda estão entrando. Hoje é um evento muito especial para a FEPAC, porque estamos discutindo a essência da consultoria de engenharia, ou seja, a qualidade e a diferenciação que a atividade da consultoria de engenharia pode fazer. Desenvolvendo aquilo que é a essência da FEPAC, ou seja, dar suporte para as melhores práticas na consultoria e abrir mercado e oportunidades para nossa atividade. Fomos procurados por uma associação, uma câmara associada à FEPAC, para desenvolver esse tema, considerando que na região ainda vemos hipóteses de licitação de serviços de engenharia por leilão. Então, nesse sentido, organizamos essa mesa, esse seminário, essa discussão sobre o problema para emitir uma posição firme e importante de FEPAC para a consultoria de engenharia na região. Então, é com enorme satisfação que a FEPAC organizou este evento para apoiar a todos a superar esta ameaça e propor diretrizes para fortalecer a forma como são contratados os serviços de engenharia. Entendemos que nossa atividade passa por momentos desafiadores. A pandemia de Covid-19 provocou mudanças significativas na atuação das empresas e na economia como um todo. A recuperação econômica dos países da região depende de forma significativa de programas e investimentos expressivos em infraestrutura aliado à transformação da sociedade para emissão zero de carbono com o planeta e o clima e empregos altamente qualificados. Serão aqueles que souberem resolver essa equação complexa que envolve a soma destes desafios. É de conhecimento internacional que a atividade de engenharia é estratégica para o desenvolvimento qualificado dos países. Portanto, a contratação a preço justo dos serviços de engenharia é de interesse geral. Só dessa forma, os países poderão desenvolver as capacidades necessárias para superar os desafios. Estamos aqui para debater este tema. E, por fim, vamos emitir uma declaração da FEPAC para a defesa dessa tese. A FEPAC reuniu neste evento palestrantes para analisar experiências bem-sucedidas, assegurar a implantação de melhores práticas na contratação de serviços de engenharia é vital para garantir o futuro dos serviços de engenharia e o desenvolvimento de nossa região de forma eficaz, sustentável e socialmente justa. Com enorme satisfação que vejo entre o grupo dos participantes próximos à FEPAC, a CAVECOM, a Câmara Venezuelana de Consultoria, que recentemente nomeou uma nova junta de direção, uma nova diretoria, e assumiu o engenheiro Oscar, e que está aqui presente para nos fazer, ao final, uma breve apresentação da situação em que está a consultoria na Venezuela. É também com enorme satisfação que vejo representantes da Bolívia, que ambos países já foram bastante participantes de FEPAC e que eu tenho a expectativa de que esse seja o passo para efetivar o retorno dessas duas entidades à família da FEPAC. No sentido de garantir a plena compreensão e desenvolvimento desse tema tão delicado e tão importante para a consultoria,
e uma maior precisão nas apresentações de tema tão fundamental, estamos utilizando a tradução simultânea ao português e ao espanhol. Para tanto, basta selecionar na parte inferior da tela a língua preferida para ouvir esse evento. Sem mais me alongar para essa introdução, passo ao moderador para conduzir essa sessão. Prezado Luis. Muy buenos días y buenas tardes con todos. Soy José Ruiz Huidobro, director de la Asociación Peruana de Consultoría. Voy a actuar de moderador. Quien les acaba de terminar de hablar ha sido el ingeniero Enrique Aragó. No tuve la oportunidad de hacer una brevísima reseña de su hoja de vida, que la paso a hacer. Él es graduado en la Escuela de Ingeniería del Brasil, actualmente Escuela de Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en 1966. Siguió curso de Ingeniería Económica y Matemáticas Financieras en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es Finance Management de la Texas University en los Estados Unidos y Marketing en la University of Missouri, Estados Unidos. Ha sido director PMO de Ingenieros Consultores del 75 hasta ahora, director de Engineering SA desde su fundación, consejero de la Asociación Brasileña de Consultores de Ingeniería del 2008 al 2015 y vicepresidente desde el 2018. Es director de la Federación Panamericana de Ingenieros Consultores, FEPAC, del 2009 hasta el 20, presidente de FEPAC en el bienio 2020 al 2022 y miembro del Comité de Asistencia Técnica y Perito del CBMA, Centro Brasileño de Mediación y Arbitraje. Esa es la breve reseña de la hoja de vida del ingeniero Aragó, quien les ha terminado de hablar hace unos minutos. A continuación, va a participar en este momento, de acuerdo con la agenda que tenemos, el ingeniero Ricardo Gómez, de la Asociación Brasileña de Consultores de Ingeniería del Brasil. Doy a continuación un breve resumen de su experiencia. Él es presidente del Consejo de Administración de la Asociación Brasileña de Consultores de Ingeniería, ABCE, miembro del directorio IBQN, Instituto Brasileño de Calidad Nuclear, representante del Brasil en FEPAC, Federación Panamericana de Ingenieros Consultores, y en FIDIC, Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Es presidente del Consejo de Administración de Núcleo Holding y consejero delegado del Núcleo Ingeniería Consultiva. Es licenciado en Ingeniería Civil y Administración de Empresas por la Universidad de Mackenzie y posgrado por la Fundación Getulio Vargas. Queda con ustedes el ingeniero Ricardo Gómez. Adelante. Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome da ABCE, eu agradeço o convite para participar desse evento, que irá discutir aqui as melhores práticas de contratação de engenharia consultiva na América Latina e também na Europa. Esse é um tema especialmente importante, na medida que temos observado que vários países vêm retrocedendo na forma de licitar a engenharia consultiva, bem como conhecer a situação dos demais países aqui da região e como eles vêm enfrentando essa situação, bem como compartilhar as nossas experiências. Aqui no Brasil, a BCE se envolveu diretamente nas discussões de uma nova lei de licitações que por muitos anos tramitou no Congresso Nacional, que foi finalmente promulgada esse ano. A minha apresentação aqui visa justamente apresentar um resumo do processo de construção dessa nova lei, bem como os desafios que ainda estão por vir. Peço desculpas aqui aos meus colegas do Brasil, mas optamos por fazer a apresentação dos textos em espanhol. E eu vou falar aqui em português, estou falando em português com tradução simultânea. Um instante, eu vou compartilhar uma tela aqui com os senhores. Pois bem,
Instante. Pois não. Então, nesses temas, eu vou abordar, como eu disse, 6 temas, né? Os temas aqui, o principal, eu vou desses 6 temas, assim, a situação recente das licitações públicas aqui no Brasil, né? Vou mencionar também quais os principais objetivos da BCE na construção dessa nova lei, né? Como foram as discussões, a experiência da BCE nas discussões aqui no Congresso do Brasil, os avanços e as coisas boas que tivemos nessa nova lei, as principais indefinições que ainda existem e, finalmente, as perspectivas e os próximos passos. Então, vamos lá. A situação recente das licitações aqui no Brasil. Então, nós tínhamos aqui a 8666, que era uma lei de 93, e que foi uma lei que vigorou desde 93 e ela funcionou assim, muito bem até recentemente, principalmente nos anos 2000. Né? Essa lei ela não era uma lei impositiva, mas ela deixava as licitações, de um modo geral, elas seguiam a técnica e preço, e eram umas licitações, eram bem feitas, né? E ela fluía muito bem. Até que, a partir de 2002, foi promulgada uma nova lei, que foi a Lei 10.520, que ela estabeleceu os pregões, né? E aí, essa lei, que num primeiro momento, ela serviu basicamente para a contratação de serviços comuns. Com o passar dos tempos, ela foi sendo utilizada para praticamente tudo, né? E o próprio, aqui no Brasil, o Tribunal de Contas da União, que é a instância máxima que julga os processos de licitações aqui no Brasil, entendeu, né, que basicamente todos os serviços eram serviços comuns, né? Então, essa lei começou a ser utilizada em larga escala para todas as contratações, inclusive os de serviços de engenharia consultiva. Depois, um pouco mais adiante, teve a Lei 12.462, em 2011. Essa lei estabeleceu o RDC, que é o RDC. O RDC é um regime diferenciado de contratação, né? Essa lei foi concebida inicialmente para agilizar as contratações dos grandes eventos esportivos que tinham aqui no Brasil, que foram a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Né? E a principal vantagem alegada para essa lei é que o prazo de contratação seria muito mais rápido, né? Muito mais dinâmico. Então, esse foi um dos objetivos dessa lei, que, como eu disse, num primeiro momento era para contratar os grandes eventos de Copa do Mundo e Olimpíadas, mas que também foi utilizada e é utilizada até hoje para a contratação de qualquer coisa. E, por fim, das leis, eu gostaria de comentar a 13.303. A 13.303 ela foi uma lei de 2016. Não sei se vocês estão lembrados, mas aqui em 2014, 2015, teve aquele evento aí da Lava Jato, um evento de corrupção muito forte aqui no Brasil, em que as sociedades anônimas e as empresas de economia mistas aqui no país, elas foram fortemente atacadas por isso. Então, essa lei ela foi muito positiva num ponto, que ela trouxe uma governança maior para todas essas empresas. Mas, por outro lado, ela também separou a forma de licitar, ou seja, a 866 e aquelas outras duas estavam servindo para a administração direta, e esta lei 13.303 só para as empresas de sociedade anônima e economia mista. Então, ficamos com duas leis de licitações,
E essa 13.303 ela incorporou toda essa coisa de pregão e tudo que pior possível tinha sido inventado nesses últimos anos, ela foi incorporada aí nessa nova Lei 13.303. Então, diante disso, né, a BCE traçou alguns pontos de combate, posso dizer isso, né? Ou seja, quais são as nossas prioridades numa nova lei de licitações. A primeira é contra o pregão, né? Então, esse foi o nosso principal ponto, né, de ir contra o pregão e fazer todo esse discurso contra o pregão, que estava crescendo, né, como a melhor, ela estava sendo propagado nessa época como a melhor solução para a contratação de qualquer coisa. Depois, nós tivemos aí, uma outra briga da BCE, foi que o uso obrigatório da técnica e preço para os serviços de engenharia consultiva, né? Essa era uma luta muito difícil, né? Tinha uma resistência muito grande, mas nós fomos adiante com esse tema. E depois, por último, como objetivo, que tivessem definições claras, né? Os nossos objetivos, nossa experiência mostrava que quando o texto legal fica com algumas lacunas ou interpretações, os gestores públicos que vão fazer essa licitação acabam tendo um entendimento diferenciado e aí, de fato, as coisas não saem muito bem. Então, essas definições, né, que foram que nós, a BCE, teve, né, que foram muito importantes aí para todas as nossas definições. E aí começaram as discussões no Congresso Nacional, né? Eu queria dizer, quer dizer, como eu falei, a 866 era uma lei de 93. Vejo que logo 2 anos depois, em 1995, começou a discussão de uma nova lei, ou seja, nós já estamos aí, né, com 25 anos, né, de discussão de uma nova lei, né? E essas discussões foram acontecendo no Congresso Nacional, né? Mas elas tomaram destaque mesmo nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, a partir daquela Lei 13.303, que foi instalada uma comissão específica no Congresso Nacional, né? O Congresso aqui no Brasil, ela tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, isso se alternou um pouco da Câmara e do Senado, e essa última comissão era as discussões, a partir de 2015, elas começaram a correr na Câmara dos Deputados. E aí foi a Câmara, essa comissão da Câmara, ela convidou, né, muitas entidades, associações, Ministério Público, ela fez Tribunal de Contas, pessoas de governo, do Ministério Público, foi chamando aí vários atores para discutir o que seria essa nova lei, né? E a BCE, como é a principal associação de engenharia consultiva aqui no país, ela foi convidada aí a participar ativamente nas discussões no Congresso, né? E nós sempre levamos essa discussão de contra o pregão, né, pela técnica e preço, né, e sempre levamos esse discurso, né? Eu mesmo palestrei 2 vezes nessa comissão, né, levando essa mensagem, além de outras inúmeras reuniões com parlamentares, né, para levar essa nossa visão, né? E aí uma coisa que ajudou muito nesse processo, né, que na mesma época um outro tema que a BCE participou muito também foi que no Brasil tinha uma comissão de obras paradas, né, em 2018, né, em 2018. E essa comissão era comandada aí pelo próprio Tribunal de Contas e se concluiu, né, o Tribunal de Contas constatou ali que tinham 14 mil obras paradas em 2018 e que
a grande maioria, a causa, né, a principal causa dessas obras paradas, em torno de 60%, foi problemas de técnica, né, problema de os projetos deficientes. Por quê? Porque eles foram muito mal contratados, né? Então, isso ficou muito claro, né, que projetos contratados por pregão, sem qualquer especificação técnica, sem qualquer compromisso, né, isso ficou muito claro e isso ajudou muito, né, na nossa discussão e o nosso discurso, né, de convencimento desses parlamentares. Então, isso avançou, nós tivemos sucesso, né, um sucesso muito grande, que nós sabíamos que era uma luta muito difícil, mas nós conseguimos convencer aí os parlamentares e fez um texto final que ficou muito bom, fácil, que nós tínhamos, né? Aí acabou esse processo, né? Eu vou explicar aí a questão do veto presidencial. Aqui no Brasil, como é que funciona? Você discute uma lei no Congresso Nacional, né? Essa lei, depois de aprovada, vai à sanção presidencial. E o presidente pode vetar ou não, né? E ele vetou vários artigos, ele vetou 26 artigos, e um dos quais, né, ele derrubava toda essa questão da técnica, o preço e tudo mais. Então, vetou isso. Aí o texto volta ao Congresso Nacional. E, felizmente, a BCE, novamente, num trabalho muito forte, ela conseguiu convencer os parlamentares, falava de maioria absoluta desses votos, que é muito difícil. Então, o Congresso derrubou o veto e manteve a técnica e preço no nosso segmento. Foi uma vitória extremamente importante, né? Então, vou comentar aqui também o que tem de bom nessa lei, né? Os principais pontos dessa nova lei que definiram o porquê, né, que isso ficou claro nessa nova lei. Então, o primeiro ponto que eu vejo muito importante, que tem um artigo 6º, né, um inciso 8º, que ele define claramente o que são serviços técnicos especializados de caráter predominantemente intelectual. Ou seja, com essa definição, né, ele não deixou margem aqui. Os estudos, os projetos básicos, os projetos executivos, a supervisão, a fiscalização, o gerenciamento de obras são serviços técnicos de natureza especializada. Essa é muito importante, porque isso já tinha na lei anterior, na 8666, mas as discussões, o próprio Tribunal de Contas e vários órgãos de licitação falavam que não, que projeto não era um serviço especializado, né? O gerenciamento, muito menos. Então, essa definição eu vejo como a primeira grande vitória, a definição clara do que é serviço de consultoria, né? Então, isso foi muito importante, essa definição. Depois, o artigo 29, né? Ele também foi muito direto no assunto, né? Ele fala que o pregão ele não se aplica... Perdón, un instante, ingeniero Gómez, le quedan 5 minutos para que termine usted su exposición. Eso es todo, gracias. Vou passar rapidamente. Obrigado, Luiz. Então, o artigo 29 deixou isso muito claro, né? Também qual seria o ponto necessário aí, ou seja, como que seria esse ponto foi muito importante. Depois, os serviços técnicos de natureza predominante intelectual, que você tem que preferencialmente usar o técnico e preço. Mais alguns pontos. Esse artigo 37 foi uma coisa extremamente importante. Por quê? Você define que é obrigatório a contratação por técnico e preço para qualquer contratação para esse tipo de serviço, com valores aqui no Brasil de R$300 mil, mas em torno de $55 mil, né? Então, isso por quê? Porque isso abriu uma brecha para que as pequenas prefeituras e tudo mais pudessem
continuar contratando da forma que bem entendesse, né? Mas que, acima desse valor, elas têm que sair por técnica e preço. Então, vou passar rapidamente aqui por algumas outras características aqui, que fala de microempresa, que aqui no Brasil tem um benefício muito grande, mas que agora com a lei tem uma certa limitação, né? A nova lei ela fomenta o uso de tecnologias novas, como o BIM, né? Ela também requer a adoção de programas de integridade, né? Para contratos de maior escala, né? Introduz um diálogo competitivo, que é uma coisa muito interessante para discussão, né? De contratos, de tecnologias e tudo mais, né? A obrigatoriedade do projeto executivo para fazer qualquer obra, né? Definiu, aumentou os prazos aí para os serviços contínuos de 5 para 10 anos. E uma coisa importante também, ela vinculou que uma obra leva 20 anos. Como eu só podia contratar consultoria por 5, então você tinha que ficar licitando consultoria várias vezes ao longo de um processo. Hoje, a contratação da consultoria, de um gerenciamento, ela está ligada diretamente à obra e não mais a um contrato de 5 anos. Indo aqui para o final, mais 2 slides só. Foi instituído aí um portal nacional de contratação pública, né? Que ainda é uma grande incógnita. Tá? Então, temos esse que nós não sabemos para que ele vai servir como um histórico das empresas para pontuar tecnicamente, né? Isso vai ser feito, mas não sabemos ainda como é que isso será de fato, então estamos acompanhando a BCE, acompanhando aí junto ao Ministério da Economia, né? E, finalmente, né, nós temos 2 próximos passos, né, que já estão sendo dados. Primeiro, antecipar a entrada da lei, né, em vigor. Essa lei, tal como ela foi concebida... Tem 2 minutos, engenheiro Gomes, 2 minutos. Um instante. Não, menos que isso. Um instante, por favor. Então, teríamos aí a antecipar a entrada em vigor da nova lei, né, que ela está prevista para ter 2 anos, né? Então, ela tem que entrar em vigor totalmente até abril de 23. Então, nós esperamos que já no decorrer do próximo ano ela entre em vigor. E depois, alterar a 13.303, como eu falei, das estatais, de forma que ela funcione da mesma forma como a Lei 13.303. Bom, então, eu encerro por aqui, né, e fico aí à disposição, ao final, para algum esclarecimento. Acho que eu fiquei dentro do meu tempo. Obrigado a todos e um bom seminário. Boa tarde. Perfectamente, perfectamente. Perfectamente, al segundo. Son las 10:30 en Lima. A continuación va a participar el doctor Ricardo Gandolfo Cortés. El doctor Gandolfo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es experto en contratación pública, autor del proyecto La Primera Ley de Contrataciones del Estado en el Perú. Participó en la elaboración de la mayoría de normas sobre la materia. Ha realizado estudios para la Comunidad Andina en representación del Perú, para la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, y para el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con su CODE en el Perú. Durante 15 años fue catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería y ahora lo es de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es consultor, conferencista y árbitro inscrito en los registros de la Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Cámara de Comercio Americana y del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es editor y fundador del semanario electrónico Propuesta, que circula continuamente desde el año 2001. Queda con ustedes el doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Tiene 20 minutos. Buenos días con todos. Adelante.
Buenos días con todos. La Federación Panamericana de Consultores ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esta mesa redonda destinada a examinar las mejores prácticas en el sector de ingeniería y consulta en la región. Agradezco la invitación y saludo al presidente, al vicepresidente de la FEPAC, así como a los demás expositores, a los miembros de la Federación y al público presente. Empecemos por definir qué es ingeniería de consulta. Denominación que con diversas variantes se emplea en América Latina, España y Portugal para referirse a la actividad cuyo objeto es el desarrollo de proyectos desde la concepción y la definición de procesos y especificación de equipos hasta la supervisión, gerencia, administración y puesta en marcha de las obras que se ejecutan para materializar esos proyectos. Es el trabajo intelectual que pone la tecnología al servicio de la sociedad. La ingeniería de consulta transforma ideas en proyectos ambientalmente sostenibles con el propósito de mejorar la calidad de vida, constituyéndose por ello un recurso estratégico para el progreso económico y social de los países, actualizándose constantemente a fin de responder a las exigencias de los tiempos. En el Perú, la Ley 23554, promulgada en 1982, dispuso que los servicios de consultoría, para los efectos de lo que ella regulaba, eran las actividades desarrolladas por profesionales de todas las especialidades, con estudios superiores, debidamente inscritos en los colegios respectivos, en la realización de investigaciones, estudios, diseños, supervisiones y asesorías relacionadas con el desarrollo y que actuaban en forma individual, integrando sociedades o en asociación. Esa misma ley de consultoría, así llamada, estableció un orden de prelación para la contratación de estos servicios y facilitó la asociación de empresas extranjeras con nacionales a efectos de participar en los proyectos de inversión. Determinó los impedimentos para trabajar como consultores, dejando muy claramente establecido que solo las personas naturales y jurídicas del sector privado podían intervenir en esta actividad. Lo más importante de la Ley 23554 fue señalar categóricamente que para la selección de servicios de consultoría se realizaban concursos públicos de méritos, basados en las calificaciones técnicas de los participantes. Esta disposición impedía que el precio que se ofrecía incida en la adjudicación. Tanto así que en aplicación de su reglamento, cuya versión final tuve el honor de compilar y revisar en 1987, solo al postor que obtenía el primer lugar se le abría su oferta. Y si por ventura había cotizado un monto por encima del presupuesto disponible, se negociaba con él. Si se conciliaban las cifras, se suscribía el contrato. De lo contrario, se pasaba al siguiente. Para elegir al ganador del concurso, se evaluaba la propuesta técnica de cada postor, que incluía factores referidos al consultor, al personal asignado al servicio y al servicio mismo, materia del proceso. Entre los factores referidos al consultor, se calificaba el tiempo en la especialidad y el tiempo en la actividad, que no es igual. Uno es el periodo que el postor tiene como consultor en diversas ramas de la ingeniería y el otro es el periodo que tiene como consultor en la especialidad que es objeto del concurso. También se examinaban los trabajos en la especialidad y los trabajos similares, la infraestructura, los recursos, la organización y el personal técnico con más de 2 años de antigüedad con el postor.
la relación del personal administrativo, la relación del personal técnico de la especialidad y la información sobre sanciones impuestas por los entes reguladores. Toda esta información permitía verificar la presencia del postor en el giro, los conocimientos y la experiencia que podía haber adquirido en el negocio y la materia con la que se va a enfrentar, así como comprobar que no es un aventurero que viene de la nada y que así como viene, se va. Entre los factores referidos al personal asignado al servicio, se evaluaban sus conocimientos, los estudios realizados, los títulos obtenidos, los idiomas que domina, las publicaciones efectuadas y su labor docente, así como la experiencia acumulada en la profesión, en cargos desempeñados y en trabajos realizados. Como se trataba de concursos, había que competir y cada postor se preocupaba de conformar el mejor equipo para lograr la más alta puntuación. Finalmente, en lo que respecta a los factores referidos al servicio en materia del concurso, hoy denominados factores referidos al objeto de la convocatoria, se calificaba la descripción detallada del servicio, ofrecido por el consultor de acuerdo a la interpretación que él mismo hacía del expediente técnico. Esto es, cómo imaginaba el postor que iba a encarar el trabajo. Se evaluaba el enfoque y la concepción del proyecto. Esto es lo que entendía que la entidad que convocaba el proceso quería de su consultor. Se examinaban asimismo los comentarios, sugerencias o aportes a los términos de referencia, con lo que el postor los enriquecía a fin de optimizar la prestación y obtener el mayor beneficio para su cliente. Lo mismo sucedía con el plan de trabajo propuesto, que era la parte medular de la documentación que se presentaba, pues reflejaba lo que se iba a hacer, incluyéndose además el esquema de la organización que se planteaba para el desarrollo del servicio, la programación de la prestación y los recursos a ser utilizados en ella. El reglamento admitía que la evaluación de estos factores referidos al objeto materia del concurso se hacía con el objeto de apreciar la propuesta en detalle y poder asignar los puntajes que permitían establecer el correspondiente orden de méritos. Tanto así que a esos factores se les reservaba una puntuación mayor en términos generales que la fijada para los factores referidos al propio postor o al personal asignado al servicio. La razón es que estos factores referidos al servicio son los que marcan la diferencia entre una propuesta y otra. Cada miembro de la comisión de evaluación en forma independiente asignaba los puntajes de acuerdo a los rangos determinados en la norma. El presidente sacaba el promedio aritmético correspondiente a cada postor y se elaboraba el señalado orden de méritos. Se declaraban aptos a aquellos postores que alcanzaban 60 puntos sobre 100 posibles. En caso de empate, lo que era bastante improbable, el orden de méritos se definía por sorteo, se publicaba en el diario oficial y en otro de circulación nacional, habida cuenta de que por entonces no existían las avanzadas tecnologías de la actualidad que permiten una comunicación más eficaz en tiempo real. Recién entonces se tomaba conocimiento del contenido de la propuesta económica del postor que había quedado en primer lugar en su presencia. Esta quizás fue una de las mayores virtudes de este régimen, que estuvo vigente una década, desde fines de los 80 hasta fines de los 90. El precio de cada postor no tenía, como no debe tener, ninguna influencia en la determinación del ganador, como sucede hasta ahora en algunos procesos financiados por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que importa es la calidad del servicio, en los que quien convoque el proceso no está en condiciones de correr el riesgo de hacer adjudicaciones temerarias que indefectiblemente retrasan su programación de inversiones. La propuesta económica era analizada en cuanto a sus alcances y compatibilidades con los términos expuestos en la propuesta técnica. Se verificaba que ambos documentos sean complementarios y guarden perfecta armonía. Efectuado este análisis, se iniciaba la negociación que no tenía otro objeto que ultimar los detalles que pudieran haber quedado pendientes y despejar las incógnitas que hubieran aflorado durante el proceso.
Solo en el caso en que la propuesta económica del ganador estuviese por encima del presupuesto base y el postor no aceptase reducirla, se daba por terminada la negociación con este postor y se invitaba a aquel que ocupó el segundo lugar. Y se procedía así sucesivamente, destacándose que no podía reiniciarse la negociación con un postor con el que no se había llegado a acuerdo, así como tampoco se podía cerrar el contrato por un monto superior a alguno con el que no se había llegado a acuerdo con los postores con los que se había tratado previamente. En cuanto se llegaba a acuerdo, se procedía a la redacción y suscripción del contrato. Había menos descontentos y menos impugnaciones. No como ahora que todo se cuestiona, todo se critica y todo se impugna. Como si el negocio del Estado estuviese en los litigios y no en la ejecución de sus proyectos. El régimen creado por la ley de consultoría, que hemos resumido por considerarlo idóneo para la selección de esta clase de servicios, estuvo vigente hasta que se promulgó la Ley 26850 en 1997, cuyo primer proyecto, por esas coincidencias del destino, también tuve la suerte de elaborar, recogiendo las tendencias de otro momento e introduciendo otras modificaciones legislativas, como el arbitraje como medio de solución de controversias, que es una medida pionera, admirada en todo el mundo y que por fortuna perdura hasta hoy. La ley de contratación... Adolfo, una breve interrupción, le quedan 8 minutos. Perfecto. La ley de contrataciones del Estado unificó en un solo marco normativo el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, la Ley de Consultoría, el Reglamento General de Consultoría y otras, el Reglamento Único de Adquisiciones. Unificó también los registros en el que deben estar inscritos todos aquellos que quieren contratar con el Estado. Hizo lo propio con los consejos, cuyos tribunales además eran la última instancia administrativa para cualquier reclamación derivada de las licitaciones y contratos que convocan las entidades del Estado. En otras palabras, reunió una sola ley todos los procesos para la selección de obras, proyectos, supervisiones y para la adquisición de bienes y servicios de toda índole. Esta nueva ley ha sufrido a lo largo de los últimos 24 años múltiples reformas sin perder su esencia, ni los principios sobre los que descansa. Incluso se han promulgado otras que reproducen casi todas sus disposiciones con variantes muy ligeras. La última es la Ley 30225, que también ha experimentado varios cambios, conservando siempre, como queda dicho, el espíritu que anima a todas. Como toda norma, tiene sus virtudes y defectos. Entre estos últimos, entre los defectos, sin ninguna duda, sobresale aquel relativo a la selección de consultores, que pese a nuestros esfuerzos no reproduce el emblemático modelo que la ley de consultoría había consagrado con notable éxito. Actualmente la selección de consultores se hace sobre la base de la evaluación de la propuesta técnica y económica, que inciden en la calificación final del postor. La propuesta técnica incide en un 80% y la propuesta económica en un 20%. La norma establece que los factores de evaluación deben ser objetivos, como si en el régimen anterior no lo fueran. En el régimen anterior era perfectamente objetivo distinguir una mejor oferta de otra, al punto que ninguna propuesta recibía la misma calificación que otra, como en los exámenes que rinden los estudiantes y que obtienen distintas notas sin que nadie se atreva a impugnarlos por carecer de objetividad. El examen distingue con toda nitidez al alumno que sabe del que no sabe, al que sabe mucho del que sabe poco, al que sabe un poco más del que sabe un poco menos. Así es también en el mundo de la consultoría. Ahora, sin embargo, en el afán de ser objetivos, se han reducido los factores de evaluación y solo se considera para la propuesta técnica al menos uno de un pequeño conjunto en el que aparecen la experiencia del postor en la especialidad, la metodología propuesta, los conocimientos del proyecto, la identificación de facultades, dificultades y propuestas de solución, aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental y otros que establecen las bases estándar. Nuestra reiterada exigencia es que se consideren por lo menos todos esos factores y no solo uno. Lo contrario no permite una adecuada selección y fomenta los empates masivos que se resuelven por sorteo y que, por cierto, no ofrecen ninguna garantía. El comité de selección determina si las ofertas cumplen con los requisitos de calificación. Si no cumplen, son descalificadas. A continuación se evalúan las propuestas técnicas
en el marco de un proceso meramente formal, habida cuenta de que no se analiza el contenido en detalle, entre otras razones, porque se les encomienda esta tarea a quienes no son expertos en las respectivas materias, como era la idea que yo abrigaba. Los miembros del comité de selección son mayormente funcionarios de cada entidad que actúan de buena fe, pero sin los sólidos conocimientos que se requieren para prescindir de unas ofertas y para admitir otras. Solo pasan a la siguiente etapa las propuestas que alcancen el puntaje mínimo precisado en las bases durante esta etapa. En la evaluación económica, se le asigna el puntaje más alto a la oferta de menor monto, sin llegar a ser una subasta inversa, método también recogido en la legislación y previsto para bienes y servicios de carácter uniforme. Se parece mucho a ella, porque quien cotiza más está perdido. Para la elaboración de expedientes técnicos y para supervisiones, no se admiten propuestas por menos del 90% del presupuesto, lo que obliga a todos los postores a presentarse por ese monto, porque nadie puede dejar en el camino estos valiosos puntos que dejaría de obtener si ofrece una propuesta por una suma mayor. La elaboración de los otros estudios, sin embargo, no tiene esa protección y no hay ningún límite. En ese escenario pueden presentarse las denominadas ofertas ruinosas, con montos manifiestamente insuficientes para el desarrollo del encargo. Es verdad que la entidad que convoca el proceso puede rechazarlas, pero para que este trámite prospere, se requiere que previamente se le ofrezca al postor la posibilidad de justificar sus precios. Algo que sin duda alguna hará, como el felino que se tiende y se agita en el suelo con la seguridad de que si no lo hace, perderá la adjudicación. Entre tanto, no habrá funcionario dispuesto a desechar una oferta notoriamente más baja que todas las demás. Razón adicional para considerar como perverso este sistema que pretende ubicar, aparte de la consultoría, entre los servicios estándar y sin valor agregado, cuya contratación depende únicamente del precio que oferten. Recordemos de paso que durante algún tiempo tuvimos un sistema generalizado de subasta inversa que no llegó a denominar... Dos minutos. Acabo, presidente. Recordemos de paso que durante algún tiempo tuvimos un sistema generalizado de subasta inversa que no llegó a denominarse así porque todavía no había llegado esta moda en cuya virtud se adjudicaban toda clase de contratos a la propuesta evaluada como la más baja. Eufemismo con el que se quería identificar aquella oferta que, habiendo logrado alcanzar el puntaje mínimo requerido en la calificación de la propuesta técnica, tenía en verdad el monto menor. No quisiera revelar cómo terminaron esos diseños ni cómo acabaron esas obras, si es que alguna concluyó dentro de sus plazos y dentro de los márgenes que el arte y la seguridad exigen, pero fácil es colegir cómo fue todo ello. En el régimen actual, si al sumarse los puntajes de las propuestas técnicas y económicas se produce un empate, lo que es habitual, se procede a otorgar la buena pro al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico. Y si persiste el empate, lo que también es frecuente, por todas las razones que acabamos de señalar, a través del sorteo se define todo, con lo que terminamos confiando nuestro futuro al azar. Eso debe cambiar, señores. Debemos volver al régimen que teníamos antes de 1997. De lo contrario, tendrá que rehacerse todo lo que se hace mal y, como la historia se ha cansado de demostrarlo, lo barato saldrá siempre caro. Muchas gracias. Muy bien, Rick. Muy bien, Ricardo. Exactamente 20 minutos. A continuación va a participar el ingeniero Reyes Juárez del Ángel, presidente del Consejo Consultivo CNC de México y expresidente de la FEPAC. El ingeniero Reyes Juárez del Ángel es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, maestro de Ingeniería y doctor en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Panamericana de Ingeniería y perito de gerencia de proyectos de infraestructura. Fue presidente de la Asociación Panamericana de Asociaciones
de Consultoría para el periodo 2012 al 2016, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México entre el 2007 y el 2010, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, FIDIC, del 2016 al 2020. Ha publicado más de un centenar de artículos y participado en congresos nacionales e internacionales de su especialidad. Actualmente es presidente del Consejo Consultivo de la CNC México y expresidente de FEPAC y presidente y director general de FOA Consultores, la primera firma de consultoría a nivel mundial certificada para integridad de negocios. Con ustedes queda el ingeniero Reyes Juárez del Ángel. Adelante. Muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a FEPAC por esta invitación y también por atender un llamado de México para tener este seminario, puesto que nos encontramos ante una situación un tanto complicada, porque esta circunstancia que ha sido señalada por mis colegas en las diferentes participaciones anteriores, nos está llegando a México y creo que es un tema de especial preocupación. Yo voy a centrar mi presentación recapitulando algunos de los conceptos que ya nos hacía notar tanto Ricardo Gómez como Ricardo Gandolfo. Es decir, ¿por qué las mejores prácticas de contratación? Creo que es importante que volvamos a reflexionar el por qué estamos en este concepto. Segundo, contarles un poco de la práctica actual que estamos haciendo en México, qué métodos son los que estamos siguiendo para seleccionar a los consultores y en dónde estamos o qué problemas enfrentamos, para dar paso al tercer tema, que es la verdadera preocupación nuestra y de este evento, que es la amenaza de la subasta inversa, donde ya llegó en México el primer caso, y la gran preocupación es que estos peores prácticas de contratación se proliferen y ustedes saben que la tentación de la imitación es muy grande y realmente estamos preocupados por lo que esto pueda hacer. Y por último, plantear brevemente una hoja de ruta con cuatro conceptos que podríamos explorar para poder avanzar. Entrando al primer tema, yo creo que la gran preocupación en la que estamos todos los integrantes del clúster de la infraestructura es que no estamos entregando buenos resultados. Es un análisis que hace la Universidad de Oxford con 12,000 proyectos en donde de todos esos proyectos, solo 48% están terminando en presupuesto, pero cuando vemos presupuesto y tiempo, eso se cae al 8%, y cuando nos preocupamos por los beneficios que los proyectos generan, se cae al 0,5%. Es decir, que la manera como estamos integrando y desarrollando todos estos elementos no está rindiendo los propósitos que la sociedad está esperando. Y creo que lo que es importantísimo es que reflexionemos en estas mejores prácticas. Y creo que la primera mejor práctica es que entendamos que el desarrollo de la infraestructura es un ciclo integral en donde pasamos por fases de planeación, preparación, licitación, ejecución y operación y mantenimiento, en donde la manera y los recursos que asignemos a cada fase se vuelven fundamentales para que entreguemos buenas cuentas. Un primer elemento que surge en este análisis es cuánto cuestan estas etapas iniciales de preparación de un proyecto y cuál es el impacto que tienen en el ciclo. Aquí en la gráfica vemos que estas etapas en las que estamos la mayoría de nosotros, que son las ingenierías, representan una porción muy reducida del costo, pero sin embargo tienen una incidencia fundamental en el éxito del proyecto y por lo tanto la forma en que seleccionemos la manera de ayudarnos a preparar esas primeras fases se vuelve fundamental para el desarrollo del éxito de los proyectos. Desde luego que no puedo evitar señalar que estas mejores prácticas de desarrollo de proyectos y que incluyen la contratación, las encontramos en la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que básicamente basa en 3 pilares su ejercicio: en la calidad,
donde, reiterando lo que decía Ricardo Gandolfo, FIDIC usa QBS, Quality Based Selection, quiere decir selección basada en calidad, integridad y sostenibilidad. Y para eso, la reflexión que siempre nos hace FIDIC es que hay que generar el círculo virtuoso de la selección por calidad. Una selección por calidad nos va a llevar a diseños de calidad, los cuales nos van a llevar a proyectos de calidad. Esos proyectos de calidad invariablemente tienen que llevarnos a tener menos órdenes de cambio durante la construcción y a incidir en un menor costo en el ciclo de vida del proyecto y por lo tanto generar un círculo virtuoso en términos de esta calidad. Y para eso ha hecho esfuerzos importantísimos en apoyarse en este método de selección con base en la calidad. ¿Cómo estamos en México? Bueno, pues en México tenemos también una larga historia, como los países que me han antecedido en su explicación, de participación y de un marco normativo para el desarrollo de los servicios y contratación de las ingenierías o la consultoría. Nuestro marco en México básicamente se compone por dos grandes instrumentos, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, básicamente para contratar cualquier tipo de arrendamientos y en donde últimamente se han incluido los servicios de consultoría. Son leyes que datan de pues, quizá la más antigua y reciente a la vez, la del 66, que se modificó en 1980, en donde se contrataba con criterios de calidad y de precio. Vino una reforma importante hacia el año 93, en donde el énfasis fue contratar al precio más bajo. Y a partir de ahí, de hecho a mí me tocó siendo presidente de la CENEC en 2007, luchar para la introducción del mecanismo de puntos y porcentajes en las leyes. Eso se introdujo en el 2007 y en el 2009 donde nos dicen nuestros asesores, de que aprovecho para saludar y agradecer a Paco Treviño que me mandó esta referencia. Fíjense, esa ley se modificó en 93 de 110 artículos, solamente para darnos una idea de las dificultades que se han tenido en materia normativa. Persiste hoy por hoy la ponderación de calidad y precio con 70% de peso a la parte técnica, 30% al precio, y eso también ha sufrido muchas modificaciones. Y en el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que contrata también servicios de consultoría, ahí es 50-50, y ahí se han introducido algunas variantes que tienen que ver con el promedio de las ofertas, o con algunos elementos de eliminación cuando exceden los presupuestos y algunas otras consideraciones. Realmente estamos ante un esquema en donde lo que está privando es ponderación por calidad y precio. Seguimos con una gran insistencia y peso del precio más bajo. Todavía varias de estas licitaciones utilizan precio más bajo. Y se ha dado también alguna variante que, sobre todo, más que en la ley mexicana, esto viene por algunos elementos contenidos en los multilaterales por calidad a un precio especificado. Es decir, se pone un presupuesto base y se selecciona por calidad a quien dentro de ese presupuesto nos ofrezca las mejores condiciones. Y el tema que está en el cuadrante inferior derecho, que es el tema que queremos evitar, como ya vimos acertadamente en Brasil, lograron detenerlo. Luis Villarroya seguramente nos va a platicar la parte de España y Unión Europea, que afortunadamente esta práctica nociva se ha eliminado. Por lo tanto, bueno, pues algunos comentarios en lo que estamos haciendo en México y la manera como usamos este esquema de puntos y porcentajes. Es el más usado. Ciertamente el 70-30 no deja de tener un peso fuerte en el precio. Quisiéramos que eso se modificara y en ocasiones hemos tenido la fortuna de que las ponderaciones se elevan a niveles que se arriba del 80 o del 90, en donde el precio empieza a ser menor.
Una gran debilidad, a diferencia de lo que ocurre quizá en otros países, es que en México se abren al mismo tiempo la oferta técnica y la oferta económica. Y eso pues claramente vicia los resultados porque pues puede existir ya discrecionalidad y entrar a un tema de falta de transparencia para tratar de elegir al preferido. También se ha empezado a dar esta mala práctica que se observaba en el caso de Perú, donde se tiende a igualar a veces el puntaje de las técnicas y las económicas y tratar de empezar a desempatar con participación de discapacitados o MIPYMES, que también es un tema creo que de especial reflexión. Ha habido intentos, una discusión, la Universidad de Helsinki trajo algún esquema en donde sugiere utilizar la media de las ofertas y a través de algunos esquemas de normalización poder hacer que pesen con menor intensidad. No todo es malo en la legislación mexicana, hay un elemento nuevo que está impulsando que se llama el proceso de maduración de los proyectos, donde se están tratando de asignar recursos apropiados para las fases de preparación, en donde estamos con la etapa a nivel 0, a nivel idea o en el nivel perfil, y ahí se van asignando 0,5%, 1,5%, y quizá para llegar a la fase de evaluación definitiva, para que por lo menos entre el 4 y el 5% de los recursos... Reyes, perdón, tienes 8 minutos, 8 minutos. Adelante. Gracias, José. Pasando a la tercera parte de mi presentación, y de hecho a la gran preocupación, pues nos encontramos con sorpresa un proceso que sacó una de las entidades del gobierno local de la Ciudad de México, en el caso del Metrobús, que fue una licitación pública para un estudio de oferta y demanda de transporte público de pasajeros en un corredor de transporte público, transporte masivo, Chapultepec 4 Caminos, publicada en febrero del 21, y en donde nos enteramos con sorpresa que la asignación era al menor precio, pero que no solo eso, sino que se permitía el mecanismo de la subasta inversa. Y al revisar con detalle las bases de la licitación, bueno, pues ahí se daba pie a que los licitantes podrían ofertar en un anexo 6 precios más bajos a los de su postura original, y esto hacerlo tantas veces hasta que se alcanzara alguna adjudicación. Por ahí levemente se dice que esto no fuera en detrimento de la calidad, pero claramente con la forma como quedó escrito, pues difícilmente pueden esperarse otras cosas. Varias de las empresas pertenecientes a la Cámara, incluida la empresa que yo presido, presentamos una carta señalando nuestra no participación en el proceso por indicar que era una mala práctica no recomendable y que eso no iba a dar resultados. El concurso se declaró desierto en primera vez. Para nuestra sorpresa se volvió a convocar unos meses después y bueno, pues hasta ahí el seguimiento porque ya no tenemos información de lo que esto sucedió. Para finalizar, creo que me quedaría yo con estas 4 ideas que señalo aquí en esta lámina y antes que me saque la tarjeta roja, don José. Uno, yo pienso que en la región de América va a ser muy complicado que podamos adoptar meramente el mecanismo de selección por calidad y en donde el precio no influya. Creo que vamos a tener que seguir, aquí particularmente en el caso de México, vamos a tener que seguir con este esquema. Sin embargo, sí le podemos hacer varios ajustes, como la profesionalización del cuadro de evaluadores, una participación preventiva y efectiva de los órganos de fiscalización, que se transparenten los resultados al público, que se normalicen los criterios de forma tal que se logre atenuar la ponderación del impacto del precio y que todo esto pueda digitalizarse a través de la inclusión de un padrón único de contratistas y de una digitalización de los procesos que faciliten la información. El segundo elemento importante es un rechazo contundente a la subasta inversa. Para esto, la declaratoria de FEPAC del día de hoy es importantísima y que difundamos estas mejores prácticas y la forma como lograron esta reversión en el caso de Brasil. Para finalizar, quiero decirles, llevamos 10 años tratando de modificar nuestra ley de contrataciones.
hay muchos principios, no me voy a detener en ellos, pero llevamos 10 años todavía sin que se logre aprobar. Parecía al término de la legislación anterior que estaba muy cerca, sin embargo, aún no se concluye. Y para finalizar, solo el último comentario. Yo creo que en el caso particular de México, hoy por hoy estamos desarrollando varios megaproyectos. Hemos tenido observaciones de instancias internacionales que nos señalan que nuestra ley no es apta para manejar megaproyectos y por lo tanto quizá se debiera hacer algún esfuerzo especial para que en estos casos particulares se establezcan objetivos claros, la introducción de una gerencia de proyecto, se vean los temas de gobernanza, de riesgos, que los diseños estén maduros y, en fin, que se tengan otra serie de elementos que aseguren la implantación y el consenso político y social de estos proyectos. Con esto yo termino, don José, y agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Excelente presentación. Usted todavía tenía unos minutitos y los voy a aprovechar para hacer este anuncio. A las 10:10 va a participar Luis Villarroya de España y luego a las 10:30 estaba previsto en el programa una participación libre. Y luego a las 11:40, perdón, se cerraba. O sea, entre 10:30 y 11:40 había un tiempo para la participación libre y también para la presentación que nos va a hacer el representante de Venezuela, el doctor Daniel Rosas, ¿no? Entonces yo le pido anticipadamente, ojalá me esté escuchando, que de esos 10 minutos él tome no más de 5, porque si no ya para preguntas y respuestas no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, aprovecho, eso quería yo adelantar, que esté listo el señor Daniel Rosas a las 10:30 para una exposición de 30 minutos, perdón, de 5 minutos, y inmediatamente doy la palabra a don Luis Villarroya, cuyo hoja de resumen, hoja de vida, paso a leer. El ingeniero, supongo, Luis Villarroya ha desarrollado en sus 40 años de experiencia una dilatada carrera internacional trabajando en Estados Unidos, Chile, Brasil, Holanda y España. Tras 30 años en ETIPSA, asumió la presidencia y ha sido responsable de la expansión internacional de esa firma. Su vinculación con el sector de la ingeniería se ha materializado en con más de 15 años en Tecniveria, que es la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, de la que fue presidente y mantiene su vínculo como miembro de su junta directiva. Además, es representante de España en FEPAC, la Federación Panamericana de Consultores, y es miembro del comité ejecutivo de FIDIC, la International Federation of Consulting Engineers. Es vicepresidente de la junta directiva del Club de Exportadores e Inversores Españoles y miembro del Consejo de Orientación Estratégica ICEX España, Exportación e Inversiones. Es experto en PPP y concesiones, ha representado a España en numerosos seminarios, conferencias internacionales. Es miembro del Consejo de Orientación Estratégica ICEX y ha participado en el Plan Estratégico para la internacionalización de la economía española en representación del sector de ingeniería. El señor Luis Villarroya es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en artes, en MBA en la Universidad Northwestern de Chicago, Estados Unidos. Dejo con ustedes al ingeniero Luis Villarroya, quien tiene 20 minutos. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, José. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y muchas gracias a todos por su presencia. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es agradecer a FEPAC que me permita la participación en esta interesantísima mesa, en este panel, que yo creo que trata uno de los temas más candentes y a la vez más permanentes, es decir, yo creo que ya es aburridísimo permanentemente hablar de este tema en lo que se refiere a la práctica de la ingeniería. Quiero además felicitar a la Cámara Brasileña, a la BCE, por lo que nos ha contado su presidente en cuanto al éxito conseguido
en la gestión con el Parlamento. Yo creo que es una de las muestras de las líneas a seguir en el resto de nuestros países. Una de las cosas que llama la atención es la uniformidad de lo que todos hablamos. No se crean que es muy distinto lo que yo les voy a contar. Prácticamente los problemas son idénticos en todos nuestros países y las quejas son idénticas en todos nuestros países. Yo les voy a contar cómo están los temas de la licitación y la contratación en el sector de la ingeniería en Europa y cómo se han aplicado específicamente a su transposición a España. Como ustedes sabrán, los países europeos, los países pertenecientes a la Unión Europea, nos regimos por unas normativas comunes, llamadas directivas, que emanan de nuestro Parlamento Europeo en Bruselas y que todos los países miembros tenemos la obligación de transponer, de adaptar a nuestra propia legislación. Hay que decir que esa transposición está vigilada por Bruselas y que las leyes definitivas que cada país adopta deben ser presentadas a Bruselas, la cual las analiza, aprueba, discute y, en caso de ser necesario, obliga a modificarlas. El tema de la contratación y por lo tanto las normativas europeas de contratación son un tema de una especialísima sensibilidad en Europa. No olviden que Europa es un mercado abierto, es un mercado común. Por lo tanto, cualquier actuación comercial en un país europeo debe seguir unas normas comunes, transparentes y que permitan la capacidad de actuación comercial y mercantil a cualquier empresa de cualquier país. Una licitación de un proyecto en España se puede presentar una empresa de Lituania, de Francia o de Alemania en exactamente las mismas condiciones que nosotros y en sentido contrario, una empresa española puede presentarse a cualquiera de esos otros concursos que se presentan en alguno de los países. Pero antes de contar cómo estamos y qué está sucediendo en estos momentos, permítanme que eche yo un poquito la vista atrás y les cuente lo que sucedía en España anteriormente. Mire, hasta que se hizo la transposición, luego lo veremos, en España nos veníamos rigiendo por la última ley, que era la del 2007, y luego un pequeño texto refundido que surgió en el 2011, que era lo que era la Ley General de Contratos del Sector Público. ¿Cuáles eran las grandes características, yo diría, de estas leyes? Bueno, pues la ley es que no existían, que la ley definía unas normas generales, un marco jurídico de condiciones de contratación, pero no los criterios con los cuales se debían generar las licitaciones y las adjudicaciones. Existía una total falta de homogeneidad entre los propios organismos de la Administración Central, no digamos nada, nuestros regímenes autonómicos y los regímenes locales, los ayuntamientos. Y, por supuesto, no existía ninguna instrucción en cuanto a criterios de ponderación de las ofertas de los servicios técnicos. Es decir, no se decía absolutamente nada si primaba la calidad, primaba el precio o una combinación de los dos. Entre la práctica, bueno, la realidad es que normalmente primaba el precio. En la mayoría de las licitaciones, la ponderación establecía al precio un carácter de más del 50% de los criterios de adjudicación, lo cual generaba una perversa situación que obligaba a todas las empresas que licitábamos a bajas salvajes. Las bajas, había instituciones tan importantes como lo que era el ente regulador de los ferrocarriles españoles, en las cuales la baja media que se generaba era del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un proyecto se licitaba por 100, al final se adjudicaba por 40. Se perdían en la licitación 40 puntos. ¿Por qué? Pues porque la empresa no tenía otro remedio que acudir al precio bajísimo para podérselo llevar. Algún día alguien entenderá que la ingeniería que no se paga no se hace. La ingeniería que no se paga no se hace. Igual que cualquier otro servicio del mundo y igual que cualquier otro bien del mundo. No se vayan a pensar que somos nosotros los malos de la película. Bueno, pues alguna vez algún miembro de alguna institución de estas que se debía sentir orgullosísimo viendo que contrataba un servicio al 40% del precio que se había licitado, debería ponderar lo que pensaba al cabo de un cierto tiempo cuando veía el resultado obtenido. Esa era la realidad y con eso veníamos viviendo y vivimos durante muchos años en el sector de la ingeniería y de los servicios técnicos en España. Pero por fin, en el año 2014, el Parlamento Europeo genera
Existía otra anteriormente, de principios de los 2000, pero más incompleta. Genera una nueva directiva que lanza a Europa para su interpretación sobre los términos de contratación pública. Genera dos leyes, dos grandes paquetes de leyes. Uno es la Ley 2014-24, que desarrolla todos los términos genéricos y detallados de lo que es la contratación pública en su más amplio espectro, y luego genera otra directiva, que es la 2014-25, sobre los temas específicos de nuestra actividad. En la parte inferior, quiero decirles, en la parte inferior de mi presentación, cada vez que me refiero a una ley o a una normativa, encontrarán un link para poder acceder a ella. Entiendo que a través de las cámaras a las cuales ustedes pertenecen, FEPAC distribuirá estas presentaciones en las cámaras y, por lo tanto, las cámaras se las entregarán a ustedes y tendrán ahí disponible toda la información que aparece en esta presentación. La directiva primera, la 2014-24, establece el marco general de las condiciones. No estamos viendo tu presentación. ¿Ah, no? No. Sí se está viendo. Sí, se está viendo. Sí, sí, aquí veo directiva 2014-24, Parlamento Europeo. Bueno, estos son los milagros de la calambre que uno nunca sabe a qué agarrarse, ¿verdad? Porque en unas ocasiones funciona, en otras no. Y parece ser que esta vez funciona en un sentido y no en otro. Lo siento, no sé cómo solucionar este tema, si es que tiene solución. Porque a mí claramente me dice arriba, está usted compartiendo pantalla. Sí, está bien. Yo confirmo. Bueno, oye, que el moderador me va a cortar rigurosamente con mi tiempo. Voy a seguir, lamento, no sé si hay alguien más que no lo ve, pero bueno, insisto que la presentación estará a disposición de todos ustedes. En cualquier caso, muchas gracias, Reyes. Bueno, claro. Decía que la Ley 2014 establece las normas generales y define de manera exhaustiva todas las fases que deben cumplir los procesos de licitación pública, así como los documentos, plazos y requisitos de la misma. Dedica una especial atención a las licitaciones de servicios y considera los casos excepcionales en los cuales la norma puede saltarse o modificarse. Asimismo, define los umbrales por debajo de los cuales la ley no es de obligado cumplimiento. En cuanto a la Directiva 2014-25, desarrolla los aspectos específicos para la contratación en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales. Define como umbrales 5 millones de euros para obras, es decir, obras de menos de 5 millones de euros no deben atenerse a toda la normativa incluida en la directiva. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que no es obligatorio que sean publicadas en todos los boletines oficiales de Bruselas y de los países y que por lo tanto se pueden restringir a las entidades locales nacionales. En el resto de las condiciones sí se deben cumplir. 5 millones de euros para las obras, 400.000 euros para los servicios y proyectos y 1 millón de euros para los servicios sociales. Y luego establece diversos procedimientos de contratación: el procedimiento abierto, el restringido, el negociado y el diálogo competitivo. Creo que todos ustedes conocen en qué consisten. El abierto es el normal y corriente, publicación de un pliego y presentación de ofertas. El restringido es publicación de una intención de realizar un proyecto, manifestaciones de interés por parte de las empresas, lista corta o lista restringida y presentación de ofertas y selección. El procedimiento negociado es parecido al anterior en el sentido de manifestación por parte de la autoridad, manifestación de interés por parte de las empresas y a partir de ahí se abre una capacidad para negociar determinados conceptos, como pueden ser el plazo, incluso el precio o alguna de las etapas del proyecto. Y luego, por último, el diálogo competitivo, en el cual también hay una manifestación de interés y selección de proveedores, pero que se utiliza fundamentalmente cuando la administración no tiene del todo claro cómo puede solucionar un problema o cuáles son los más sofisticados métodos tecnológicos para desarrollar. Por fin, en noviembre del 17, 3 años después, España publica la transposición de la Ley
correspondiente al 2014-24, que es la transposición de la Ley General de Directiva de Contratación. ¿Por qué este retraso? 3 años. 3 años que fue de los importantes en Europa. Pues es muy sencillo. España es un país que establece su régimen político en base a autonomías, a regiones autonómicas, con un alto poder de independencia y capacidad de decisión y con unas normativas de contratación distintas. Por lo tanto, la adaptación y la transposición de la ley única y genérica de Bruselas a España no fue fácil y requirió de muchísima negociación y de muchísimo análisis. Al final hay que decir que la ley que surgió de la transposición y presentada a Bruselas tuvo pocas negociaciones y pocas modificaciones con respecto a la ley de Bruselas y pasó el trámite con relativa facilidad. Y tras otros 3 años, en el 2020, pues si no dan cuenta ustedes, el 4 de febrero, unos días antes de la pandemia, a veces yo pienso que nos lo hicieron a posta, sacaron esa ley y a continuación nos metieron a todos en casa, con lo cual, pues, como para no podernos quejar, pues ya por fin se hizo la transposición definitiva de lo que fue la ley que aplica a los sectores nuestros. Si la transposición anterior fue complicada, pues las específicas a nuestro mundo, a los mundos de los servicios técnicos, fue todavía más complicada. Fundamentalmente por la parte que atañe a las obras, donde realmente la diferencia en los procesos internos que los que se venían manejando las autonomías y los ayuntamientos en España fue muy grande. Tengan ustedes en cuenta que hubo una importante oposición por parte de los actores pequeños y medianos, tanto de las autonomías como de los ayuntamientos, a que cualquier obra a la cual estaban acostumbrados ellos a licitar de manera muy restringida, se abriera a toda la capacidad constructiva europea. Eso fue complicado, dio sus problemas y generó un proceso bastante largo. Esta ley, la ley de la que estamos hablando, la que atañe a nuestro sector de actividad, concreta los aspectos en los sectores de agua, gas y calefacción, electricidad, servicios de transporte, puertos y aeropuertos, servicios postales y prospección de combustibles fósiles. Y fija las condiciones de exclusión de la propia ley, siguiendo los criterios de terceros países, es decir, cuando, a pesar de que Licita España es una obra que con financiación española o interés español se ejecuta en un tercer país, con contratos sujetos a arrendamiento financieros, en aquellos en los cuales se exige aportación financiera, concesiones, PPPs, etc., servicios de arbitraje y conciliación, servicios sujetos a protección civil, todo lo relativo a la seguridad y defensa del Estado, y luego lo que atañe a empresas mixtas y o conjuntas, empresas público-privadas o filiales de la Administración. Tiene usted 6 minutos, ingeniero Villarroya. Muchísimas gracias, don José. Por último, y ya vamos a entrar de una vez en lo que es realmente importante, es cuáles son los criterios de ponderación que la ley española establece. Bueno, pues por fin la ley española establece que para la prestación de servicios de carácter intelectual no se puede dar mayoría de ponderación a el criterio económico, que hay que establecer el criterio técnico, es decir, la calidad, como criterio primario y fundamental. Y, por lo tanto, la ley española asigna que, como mínimo, el 51% de la asignación de puntos en cualquier oferta relativa a los servicios técnicos debe ser basado en los criterios de calidad. Los criterios económicos, que se evalúan mediante la mera aplicación de fórmulas y que no están relacionados con la calidad, representan como máximo el 49%, y los relacionados con la calidad, ya sean evaluables mediante juicio de valor o mediante cifras o porcentajes, representan al menos el 51%. Hay que decir que esto es la transposición directa y literal de la normativa europea. Si nos venimos a cuál es la realidad de lo que está sucediendo, hay que decir como primer dato
que muchas administraciones, tanto locales como autonómicas, han tardado muchísimo tiempo en hacer esta transposición. Tenemos cantidad de instituciones que han tardado más de 2 años. Luego, no se pueden imaginar desde Tecniberia cuantísimos pliegos hemos tenido que reclamar. La mayoría de las veces reclamada la institución nos ha hecho caso y los ha modificado, y en otras hemos tenido que acudir a los tribunales para solucionar el tema. Y luego hay que decir que no existe uniformidad de criterio. Pues mire, la mayoría de los entes aplican el 51% para criterio técnico y 49% para el económico, pero tenemos algunos casos extraordinarios, como puede ser el del Ministerio de Transición Ecológica, antiguamente Medio Ambiente, que la Dirección General de Agua está aplicando en estos momentos 30 puntos para la económica y 70 puntos para la técnica. Nosotros, en líneas generales, nos quejamos de algo que ya hablaban ustedes, que era que hay que expandir la valoración técnica. En estos momentos, las valoraciones técnicas están todas en un pañuelo. No existe prácticamente diferenciación, con lo cual volvemos a entrar en la subasta, porque al final la valoración que se obtiene por la económica hace que prime y, por lo tanto, poco hemos conseguido. El 51% es un primer paso, pero no nos parece suficiente. La recomendación de Europa y los proyectos que se licitan en Europa a través de la Comisión Europea establecen el 80% como valoración de calidad y el 20% de valoración económica. Es a lo que aspiramos. Y luego, por último, otra de las batallas gigantescas nuestras es los precios. Los precios de licitación, hay ocasiones en las que están por debajo de los precios de convenio del sector de la ingeniería, cosa que realmente llama la atención. Por último, y me imagino que para gran satisfacción de nuestros colegas mexicanos, quiero decirles que la subasta electrónica, la inversa, pero bueno, hablo de la inversa porque es de la que estamos hablando, cualquiera, ha quedado absolutamente excluida de acuerdo a la nueva normativa europea. Fíjense, dice que aquellas prestaciones cuyo objeto no tengan carácter intelectual como los servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura, son aquellos en los que se puede aplicar la subasta electrónica. O sea, la subasta electrónica no se puede aplicar a los servicios de carácter intelectual entre los cuales estamos nosotros. Esto es transcripción literal de la ley española, que a su vez procede de la ley de Bruselas, que establece exactamente los mismos criterios. Debe señalarse que las subastas electrónicas no son normalmente adecuadas para determinados contratos de obras públicas y contratos de servicios públicos, cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras, ya que solo los elementos que puedan ser sometidos a una evaluación automática por medios electrónicos, sin intervención ni evaluación del poder adjudicador, es decir, solo los elementos que sean cuantificables de modo que puedan expresarse en cifras o en porcentajes, pueden ser objeto de subasta electrónica. Tiene 2 minutos, ingeniero. Muchísimas gracias. Algo hemos conseguido y creo que esto es un antecedente sensato. Como resumen, quiero decirles que la Unión Europea y los países europeos adscritos a la Unión han hecho en un mercado tremendamente exigente, competitivo y probablemente de los más transparentes del mundo, han hecho una apuesta decidida por la calidad y por poner en valor los servicios intelectuales que nosotros representamos. No creo que un país como España pueda sentirse particularmente orgulloso porque he visto que en lo que me han contado prácticamente todos ustedes, el porcentaje de valoración técnica está por encima del nuestro. Pero bueno, es un primer paso y seguimos avanzando con ello y espero que estos ejemplos que estamos dando sirvan para conseguir una uniformidad en toda la región a la hora de poner en valor los servicios intelectuales que prestan nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces pasamos, siendo las 11:30 en punto, pasamos ahora a la sección de participación libre, pero para ello va a participar el representante de Venezuela,
el doctor Daniel Rosas, quien nos va a hacer una brevísima exposición de la situación en su país. No sé si, Irina, tú puedas manejar esto para que lo podamos escuchar. Adelante, doctor Daniel Rosas. Sí, buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, en mi nombre y el de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, quiero agradecer a FEPAC por la invitación a participar en este prestigioso evento. A continuación, brevemente expondré la situación de la contratación de servicios profesionales de consultoría en el ámbito de la ingeniería en Venezuela. Desde el punto de vista del sector público, en primer lugar nos encontramos con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas, cuya última reforma se efectuó en el año 2014. Este decreto, en su artículo 5.1, expresamente excluye la prestación de servicios profesionales de la aplicación de las modalidades de selección de contratistas. Esto lo que significa es que la prestación de servicios profesionales puede adjudicarse directamente por el ente público contratante sin necesidad de tramitar una modalidad de selección competitiva, es decir, sin necesidad de llamar a lo que se denomina como un concurso público, como ocurre en el resto de las materias regidas bajo la Ley de Contrataciones Públicas. En tal sentido, el referido decreto ley, en su artículo 6.10, específicamente define lo que debemos entender como servicios profesionales, entendiéndolos como aquellos que son prestados por personas naturales o jurídicas en virtud de actividades de carácter bien sea científico, técnico, artístico, intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de una profesión, sean que estos servicios se realicen en nombre propio o por personal bajo dependencia. Por ello, podemos afirmar que la prestación de servicios profesionales de consultoría en el ámbito de la ingeniería podemos entenderla como incluida en la definición de servicios profesionales que nos otorga el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas, en atención al hecho que esta actividad constituye el ejercicio de una profesión, es decir, de la profesión de ingeniería, y asimismo se entiende como una actividad de carácter científico e incluso de carácter intelectual. Ahora bien, debo decir que no obstante existe la posibilidad de contratar directamente y sin concurso la prestación de servicios profesionales de consultoría en el ámbito de la ingeniería en Venezuela. Sin embargo, para tal contratación se deben seguir una serie de requisitos en el ámbito del sector público que están establecidos en el referido decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas. Estos requisitos deben ser cumplidos por la persona natural o jurídica, y entre estos podemos encontrar la necesidad de estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas, el otorgamiento de un conjunto de fianzas, algunas obligatorias y otras opcionales, según las características propias del servicio a prestar, e incluso la ley prevé en algunos casos la necesidad de destinar un porcentaje del contrato para el cumplimiento de una obra o servicio social a solicitud del ente público contratante. Por otro lado, en el ámbito del sector privado, nos encontramos con el Manual de Contratación de Servicios de Consultoría, de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, aprobado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Este manual indica que la selección del consultor se debe realizar sobre la base de su calificación para la ejecución de un determinado proyecto, el cual incluye la experiencia en trabajos similares, la disponibilidad del personal calificado, el conocimiento de las condiciones locales, la capacidad operativa y la experiencia previa con el cliente. Asimismo, este manual incluye la posibilidad de realizar la asignación del contrato por 3 vías. La primera, la asignación directa; la segunda, mediante concurso por invitación; y la tercera, mediante concurso público, estableciendo en cada caso cuál es el procedimiento que se debe aplicar.
Sin embargo, es importante referir que la aplicación de este principio, de este manual, perdón, se encuentra restringida a las contrataciones que se ejecuten dentro del sector privado, aunque también pudiera aplicarse en las contrataciones del sector público siempre que el ente contratante incluya esta norma, es decir, este manual, dentro de la normativa aplicable en el pliego de condiciones y siempre que esos requisitos y procedimientos establecidos no vaya directamente en contra de lo establecido en la norma legal. Finalmente, he visto que algunos panelistas anteriores han hecho énfasis en el tema de la subasta inversa electrónica y me gustaría agregar que la subasta inversa electrónica no ha sido reglamentada en Venezuela. Si bien se incluye en la legislación venezolana, encuentra una norma en la Ley de Contrataciones Públicas, sin embargo, la autoridad pública en la materia, el Servicio Nacional de Contrataciones, a la fecha no ha reglamentado dicha figura. Por lo tanto, si bien está prevista en el ordenamiento jurídico venezolano, sin embargo, la misma no ha sido aplicada hasta la fecha. Con esto cierro mi exposición sobre la situación de la contratación de servicios de consultoría en Venezuela, agradeciendo una vez más a FEPAC y a Cabecon por la oportunidad para dirigirme a ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosas. Yo he cometido un error porque por la premura del tiempo, no di no presenté la hoja de vida del doctor Rosas, lo hago a continuación para que se sepa quién fue quien nos estuvo explicando esto. Él es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene maestrías en Derecho Administrativo y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid y en Gerencia Pública de Estudios Superiores de Administración. Es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, AVEDA, de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, Redicop, y director de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, Cabecom, y socio del despacho de abogados Gil y Rosas. Eso, pido disculpas por decirlo después, pero ya quedamos al tanto quién nos dirigió la palabra. Hay algunas preguntas, muy pocas, quiero aprovechar este tiempo. Hay una persona, el señor Luis Villaleiva pregunta al expositor del Brasil lo siguiente. Dice, según su apreciación, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales los parlamentarios de Brasil, se entiende, apoyaron la modificación de la ley como está? O sea, ¿qué los llevó a aprobar la legislación que finalmente está vigente? Eso quizá lo pueda responder el expositor de Brasil, el señor Ricardo Gómez, me parece. Perfeito, obrigado pela pergunta. Na nossa avaliação, esse apoio, né, dos parlamentares se deu com a constatação que o pregão não estava produzindo os resultados adequados, né? Isso aconteceu, eu acho que foram vários fatores. Um dos principais fatores, como eu expus, foi a questão dessa pesquisa do Tribunal de Contas, que detectou que as obras paradas no Brasil, e eu falei que eram 14 mil obras paradas no Brasil, elas tiveram como causa, apontada pelo próprio Tribunal de Contas, como as más contratações, né? Depois, outro ponto importante foi que também essa pressa, vamos dizer assim, esse prazo reduzido não se demonstrou na prática. E nós pudemos apresentar isso também aos parlamentares. E, finalmente, um outro ponto foi aquele limite que a própria BCE sugeriu lá na comissão do Congresso Nacional, de que, para licitações de um porte muito pequeno, a técnica e preço ela não seria obrigatória. E isso liberou que os próprios parlamentares, muitos parlamentares já foram prefeitos de cidades pequenas no passado, e então eles também acharam que isso era importante, ou seja, que as técnica e preço, né, e ela ficaria limitada a licitações um pouco maiores. Então, eu acredito que foram esses os três principais pontos que nós conseguimos
fazer uma apresentação lá no Congresso e os parlamentares aceitaram essas nossas propostas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. No veo más preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta, más que es una pregunta que dice, ¿cómo se ve la de David Burgos? ¿Cómo se ve la posibilidad de implementar la sección de comités de evaluación de los concursos públicos, sea de los diferentes países, como se aplica en los contratos de gobierno a gobierno, y con ello evitar las inclinaciones e intereses personales y temas de corrupción? Esta pregunta está dirigida a cualquiera que quiera responderla. Adelante, a ver, alguien que quisiera dar respuesta a esto. Si me permites, Pepe, yo creo que es importante que los comités de selección estén integrados por personas profesionales especialistas en la materia de cada proceso de selección. O sea, es importante que quien va a evaluar las propuestas en materia de servicios de consultoría de ingeniería sean profesionales y que dominen la materia de que se trata. Porque es muy importante calificar la propuesta técnica, calificar y evaluar y ver en qué condiciones está para poder desarrollar el encargo que se somete a su consideración. Lo que está mal es que sean personas que no conocen mucho el oficio y se limiten a revisar si se entregan documentos, o sea, un trámite meramente burocrático, y todo se confíe a una evaluación económica. Ya hemos visto que eso es terrible. Entonces, yo creo que lo importante es que los comités de evaluación sean comités integrados por profesionales altamente especializados en la materia. Si no los tiene la entidad que convoca el concurso, que los contrate entre los privados. Hay expertos, profesionales, ingenieros consultores ya retirados, en fin, que no están en competencia, que pueden perfectamente prestar esos servicios y privatizar el proceso de selección de los consultores en el futuro. Gracias. Bien, en relación con, excelente respuesta, en relación con tu respuesta, el señor Walter Vargas Machuca hace una pregunta comentario, dice, la voy a leer tal cual está. ¿De qué manera podemos incluir actualmente en los sistemas vigentes y durante el proceso de evaluación y adjudicación de una consultoría? No termina la frase porque dice, ¿acaso no está demostrado que quien señala verbalmente al presidente del comité de adjudicación y éste elige a las personas que conforman es el titular de la entidad? Además, el titular de la entidad generalmente es un político con escasa formación técnica, aceptando intereses de grupo, y con ello el tema de la corrupción seguirá vigente. Claro, lo que está diciendo es justamente lo opuesto a lo que tú señalas que es lo que se debe hacer, que se debe seleccionar como integrante del comité de adjudicación a personas expertas en el tema, con especialidad y por supuesto sin ningún sesgo. Aquí lo que está diciendo que la práctica usual es que el titular de la entidad que está convocando es el que escoge, ya sabemos con qué intenciones, escoge a los integrantes y digamos, la consideración de que si son especialistas en la materia o si entienden del tema, eso es un asunto, pasa a ser un asunto secundario. Por eso es que han quedado seleccionados. Sí, claro, la manera y aunque no hubiese un sesgo, Pepe, señores, aunque no hubiese un sesgo político, de interés o lo que fuese, el funcionario público a quien le encargan seleccionar a un consultor o en realidad a cualquier contratista del Estado, en realidad se le agregan a las funciones habituales que tiene este trabajo adicional, o sea, se lo sobrecarga de responsabilidad. Mi propuesta es eximirlo de esa responsabilidad, extraer del ámbito de la función pública esta tarea a veces hasta riesgosa de tener que seleccionar consultores, que eso se privatice, hagamos que otras empresas o particulares se dediquen a seleccionar, a buscar la mejor selección y que sean responsables desde luego de su selección, pero que se haga una cosa libre
para que no hayan esas presiones políticas, económicas, de intereses diversos que pueden estar confabulados con actos de corrupción o similares. Entonces, extraer de la función pública esa tarea a veces es difícil, expuesta a tantas tentaciones de seleccionar a los contratistas del Estado. Gracias. Magnífico. Bueno, son las 11:45. Pasamos a la exposición de clausura que nos va a hacer el ingeniero Jaime Saavedra. El ingeniero Saavedra, ingeniero Saavedra es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene estudios de maestría en construcción por la Universidad Nacional también Federico Villarreal. Vicepresidente actualmente de la FEPAC, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, vicepresidente del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Es director de la Coalición de Gremios Exportadores de Servicios y es director en la empresa JNR Consultores Sociedad Anónima. Con ustedes queda el ingeniero Jaime Saavedra para la clausura de este evento. Adelante, ingeniero Saavedra. Muchas gracias. Buen día con todos. A continuación... No estamos escuchándolo. ¿No se escucha? Mudo. Buen día con todos. Voy a proceder a dar lectura a la declaración de FEPAC sobre mejores prácticas en la contratación de consultoría de ingeniería. Los miembros de la Federación Panamericana de Consultores, FEPAC, se reunieron el 27 de septiembre del 2021 para revisar y discutir las prácticas de contratación de servicios de consultoría de ingeniería. El servicio de ingeniería es una condición esencial para el desarrollo tecnológico y la innovación en múltiples sectores, lo que resulta en una mejora de la productividad, el desarrollo de nuevos equipos y el despliegue de la infraestructura del país. FEPAC reconoce que los servicios de ingeniería son uno de los principales sectores de servicios basados en el conocimiento. En vista de las acciones que algunos países están tomando una visión estratégica para el desarrollo, la creación de empleo calificado y la exportación de valor, FEPAC insta a todos los países a garantizar que la contratación de servicios de ingeniería se base exclusivamente en la calidad. Un entendimiento universal es que los servicios intelectuales, como la consultoría de ingeniería, solo deben contratarse en licitaciones que se basen en la técnica o técnica y precio, donde la experiencia y la capacitación de la empresa y/o el equipo sean determinantes en la selección. Esta práctica garantiza al Estado, a los contribuyentes o al inversionista el mejor producto considerando todo el ciclo de vida de la inversión, es decir, diseño, construcción, puesta en marcha, mantenimiento, operación y desmantelamiento. FEPAC ve con gran preocupación las normas que excluyen o casi dejan de lado la calidad en los servicios de ingeniería, no solo por sus consecuencias negativas en el sistema, sino como un signo que desalienta el estudio de las diferentes carreras de ingeniería, fundamentales para el desarrollo de los países. FEPAC se preocupa de los sistemas de contratación de servicios de ingeniería realizados a través de mecanismos de subasta y no de calidad, aún vigentes en algunos países. La selección basada en la calidad, aplicada por los países desarrollados, promueve grandes avances en el conocimiento, capacitando a empresas de servicio de clase mundial y mejorando la calidad de vida. FEPAC considera que la tendencia ya registrada en varios países y regiones debe promoverse de manera consistente. Como referencia, tenemos que en Estados Unidos de América la ley Brooks, Ley Pública 95582, también conocida como selección basada en calificaciones, promulgada el 18 de octubre de 1972, establece el proceso de adquisición por el cual los arquitectos e ingenieros son seleccionados para contratos de diseño con agencias federales de diseño y construcción. La ley Brooks establece un proceso de selección basado en la calificación en el que los contratos se negocian sobre la base de la competencia y la calificación.
demostradas para el tipo de servicios profesionales requeridos a un precio justo y razonable. De acuerdo con los procedimientos de adquisición, las cotizaciones de precios no se tienen en cuenta en el proceso de selección. Es decir, se basa únicamente en las calificaciones intelectuales. Brasil es otro ejemplo, a través de la ley 14133 del 10 de abril de 2021, cuyo artículo 29, que tiene un solo artículo, un párrafo único en el artículo 29, que dice: la sesión de negociación subasta no se aplica a la contratación de servicios técnicos especializados de carácter predominantemente intelectual y obras de servicio de ingeniería. El reglamento europeo, artículo 35, páginas 52 y 79, señala que ciertos contratos de servicio público y ciertos contratos de obras públicas relacionados con logros intelectuales, como el diseño de una obra, no se pueden clasificar utilizando métodos de valoración automática ni pueden ser objetos de subastas electrónicas. En Perú, la propuesta técnica tiene una incidencia del 80% y la propuesta económica tiene una incidencia del 20%. La propuesta económica más baja tiene el puntaje más alto en la calificación económica, no admitiéndose ofertas por debajo del 90% del presupuesto de cada servicio de consultoría. Por ello, todos los postores se presentan al 90% del presupuesto. La evaluación técnica, en tanto, no prioriza la calidad al considerar muy pocos factores, impidiendo una mejor selección. La selección basada en la calidad es indispensable porque dará como resultado conseguir el equipo adecuado para el trabajo solicitado, establecimiento y cumplimiento de plazos y presupuestos realistas, menores costos del ciclo de vida de la obra, tener un proyecto con pocas órdenes de cambio y disputas, mejor relación calidad-precio para los contribuyentes, promover una mejor relación comercial entre las partes, ofrecer un mejor servicio, mejor calidad y mejor valor a los clientes. Por ello, todos los miembros del Consejo de Administración de FEPAC han decidido redactar esta declaración de buenas prácticas de la contratación de servicios de ingeniería, con la finalidad de asegurar el mejor resultado de las inversiones y valorar y promover la formación de profesionales y empresas de ingeniería que son esenciales para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Los profesionales de la ingeniería contratados por méritos y cualificaciones diferenciadas forman una población capaz de acelerar el crecimiento regional y garantizar una gobernanza adaptada a las necesidades sociales. Firman este documento el presidente de FEPAC. Por Argentina, la Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería, CADECI. Por Brasil, la Asociación Brasilera de Consultores de Ingeniería, ABCE. Por Chile, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, AIC. Por Colombia, la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI. Por Costa Rica, la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, CCAI. Por Ecuador, la Cámara Ecuatoriana de Consultores, CCE. Por El Salvador, la Asociación de Consultores de El Salvador, ACODES. Por España, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, Tecniveria. Por Honduras, la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, CHEC. Por México, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, CENEC. Por Paraguay, la Cámara Paraguaya de Consultores, CPC. Por Perú, la Asociación Peruana de Consultoría, APC. Y por Portugal, la Asociación Portuguesa de Proyectistas y Consultores, APPC. Este documento va a ser distribuido por FEPAC en los diversos países que conforman la entidad. Muchas gracias por la atención. Bueno, estimados colegas y amigos, cerramos con esto
exposición de buenas prácticas de la ingeniería de la FEPAC de este año. No se da por terminado el evento con esta declaración y no queda más que despedirme y felicitar nuevamente a todos por las excelentes exposiciones que han hecho. Con ustedes me despido, de ustedes me despido, José Ruiz Huidobro. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.